Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en estos videos y en estas entrevistas, a lo cual hoy tengo el placer y el gusto de entrevistar nuevamente a una amiga, la cual hace unos años nos dio algunos tips, datos y sobre todo información valiosa cuando requeramos de sus servicios. Estoy con la licenciada Laura Hernández Canera. Licenciada, ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. platícanos un poquito antes de iniciar a qué se dedica, tiene usted y sobre todo la experiencia que tiene en esta área, que eso es muy importante. Sí, mira, mi nombre es Laura Hernández Carrera. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara y me dedico al área familiar. Tengo 32 años que egresé de la universidad y en los últimos años a lo que me he estado dedicando es precisamente el área familiar. Que comprende divorcios, pensiones alimenticias, intestados, todo lo relacionado al estado civil de las personas. Y precisamente el tema que vamos a revisar y que me comentó que había una serie de actualizaciones es relacionado al tema del divorcio. Platícanos un poco qué es el divorcio. Sobre todo, eso es un punto importante. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que permite a las personas que antes contrajeron matrimonio que disuelta el vínculo y puedan contraer un nuevo matrimonio. El divorcio es la terminación de ese contrato que firmaron matrimonial y disuelve la sociedad muy legal o la sociedad conyugal que habían formado. Esa es prácticamente el resumen de lo que viene siendo el divorcio, la disolución del vínculo. ¿Y cuántos tipos de divorcio existen? Sé que cada estado tiene algunos diferentes. En Jalisco específicamente, ¿cuántos tipos de divorcios existen? Aquí prácticamente en el estado de Jalisco hay dos tipos de divorcio. Uno es el divorcio voluntario y otro es el divorcio incausado, es decir, sin expresión de causa. El divorcio voluntario puede ser por mutuo consentimiento ante un tribunal, que puede ser aquí en Jalisco o el juzgado familiar, en zona metropolitana de Guadalajara, y en el resto del estado, en un juzgado de primera instancia. Ese es el divorcio incausado. Puede ser el divorcio por mutuo consentimiento cuando las dos partes están de acuerdo en divorciarse. Puede ser el divorcio ante oficial de registro civil donde celebraron el matrimonio, o puede ser ante notario, que es muy similar y sigue las mismas reglas del divorcio administrativo. Para este tipo de divorcios voluntarios, tanto el divorcio ante notario como el divorcio administrativo, se requiere que no haya hijos, que las partes acudan voluntariamente a solicitarlo, que tengan disuelta la sociedad legal o la sociedad conyugal, que sean los bienes mancomunados, y que en el caso de que no haya menores y no haya discapacitados, pueden tramitarlos, es la opción que tienen. Y dentro de los cambios que tengo entendido ha habido dentro de la ley, es los requisitos para tramitado. ¿Cuáles son esos requisitos en el caso de los dos tipos de divorcio? En este caso, la reforma se habido solamente en cuanto al divorcio sin expresión de causa, eh, malamente conocido como divorcio express, que no es tan rápido, y es un divorcio en el que ya no es necesario acreditar ninguna de las causales que antes se consideraban o se contemplaba en los códigos civiles, tanto en Jalisco como en algunos estados. Ya desaparecieron, ya no importa si una persona te golpeaba, te engañó, se drogaba, era una persona alcohólica, era una persona que ejercía violencia sobre ti, una persona que mm, estaba mal de sus facultades, que tenían una enfermedad crónica incurable. Ya no es necesario acreditar, ya es suficiente que una persona que está de acuerdo en divorciarse le solicite al juez que le notifiquen a la otra persona su deseo de ya no seguir casado, y de esta manera se obtiene un divorcio de manera automática, cumpliendo con los requisitos, que es, en primer lugar, acompañar un acto de matrimonio para demostrar que está casado, que es el primer requisito, acompañando en las actas de nacimiento de los hijos, acompañando las actas de los dos, y en el caso de que tramiten un divorcio por mutuo consentimiento, acompañando un certificado de ingravidez donde conste que no está embarazada, o de gravidez que en vez que se establezca sobre
sobre ese menor, quien se va a hacer cargo de la manutención, de los gastos de nombramiento. Es esa situación de que pueden solicitarlo una de las partes o ambos de mutuo consentimiento. Entonces, si alguien quiere divorciarse, simplemente hay que ir, mencionar la situación de que quiere que ese vínculo se suelva y empiece directamente con esos requisitos. Así es suficiente que una de las partes lo solicite. Ya no necesita el consentimiento del otro de si acepta o no acepta el divorcio, si quiere o no quiere divorciarse. Basta que uno lo solicite. Porque eso era bastante complicado en algunos países, porque alguien solicitaba el divorcio, el otro no se lo quería dar, simplemente por el hecho de arribar el guild. Así es. Así es. Antes era muy difícil, era muy desgastante, era muy costoso. Y al final se seguía un procedimiento y finalmente si no se acreditaba la causa, porque había una serie de trabas. Y si al final no se acreditaban, la sentencia era de suerte para la próxima. No lo decía así, sino que quedaban a salvo los derechos para que los ejercitaran en la ley correspondiente. Y lo cual significaba que subsistía el matrimonio y actualmente ya no es necesario acreditar. Aparte había una serie de complicaciones o trabas para poderse divorciar. Las personas tenían que tener un domicilio establecido. Si vivían en casa de los suegros, si vivían en casa de los padres, no tenían un domicilio conyugal. Y al momento de que se retirara el juicio, si no acreditaban que vivieran en forma independiente, con autonomía propia, no se decretaba disuelto el vínculo. Había otra serie de complicaciones también, como por ejemplo, acreditar ciertas causales, como un adulterio, que después fue infidelidad, era muy difícil. Y era muy desgastante para las personas poderse divorciar, porque a veces los testigos fallaban, a veces no se presentaban en la audiencia una de las partes, el asunto caducaba, en fin, había una serie de causas con las cuales el divorcio no llegaba. Entonces, tenían las personas que volverlo a intentar, tenían que esperarse cierto tiempo para volverlo a solicitar. Ahorita actualmente no. Ya desaparecieron las causales. Ya no le importa saber al juez si se pelearon, si se enojaron, si uno se droga, si uno se alcoholiza, a qué se dedica, eso no importa. Basta que una de las partes esté de acuerdo y ya no quiera seguir casado o casada. Bueno, eso agiliza en el plano de la separación. Pero luego viene otro caso o otra circunstancia que es los bienes. ¿Cómo va esta separación? ¿Cómo queda eso? ¿Qué pasa con los bienes? Los bienes se liquidan dependiendo del régimen bajo el cual se hayan casado. Si se casaron bajo el régimen de bienes mancomunados o sociedad legal, todo lo que hayan tenido antes de casarse, que hayan ingresado al matrimonio, se tienen que repartir de acuerdo a las capitulaciones matrimoniales. Si se casaron bajo el régimen de sociedad legal, a partir del momento de que se casan, de ahí en adelante, todo lo que adquieran o todo lo que hayan acumulado se tienen que repartir en un 50%. Y esto no es de la entrada de la casa, de la cochera, a la cocina, que es poder ser en los libros de la casa, y de ahí al patio para el otro, sino que son bienes o es un bien que se tiene que repartir en un 50%, tomando en cuenta las deudas que haya. Si hay deudas, si hay una hipoteca y hay deudas, se tiene que pagar la hipoteca y se tiene que establecer quién va a seguir pagando o a quién le va a quedar esos bienes. Esto es en el negocio por mutuo consentimiento. Cuando los bienes ya están pagados, se tiene que poner de acuerdo si hay un divorcio por mutuo, a quién le va a quedar esa propiedad. ¿Quién va a seguir pagando? A veces los bienes son para los hijos. Entonces es diferente y dependiendo. Si son bienes que ya están pagados y que una de las partes diga, bueno, yo quiero que los bienes pasen a ser al 100% de mi esposa o esposo, se respeta. Cuando se mete, cuando le van a decir, si tienen 3 casas y los ponen a nombre de ella, el juez no le va a decir, oye, pues tú fíjate con algo, piensa en tu vejez. Nada de ser juez ni te fiel. Respeta esa voluntad. Lo único que sí tiene que acordarse, y en este tipo de divorcios que es el más, en este caso el más solicitado, es el divorcio incausado, se tienen que poner de acuerdo en la cantidad que el padre que no tenga la custodia tiene que otorgar en concepto de pensión alimenticia para el hijo o para los hijos. Si se ponen de acuerdo, firman un convenio y es muy similar al divorcio con mutuo consentimiento.
Si no se ponen de acuerdo, el juez va a decidir sobre la liquidación de cómo se tengan que hacer los bienes, la liquidación de los bienes, dependiendo del régimen bajo el cual se hayan casado. Si se casaron bajo separación de bienes, ahí es distinto. Los bienes que estén a nombre tuyo son tuyos, los bienes que hayas puesto a nombre de ella son de ella. Con la diferencia de que si hay un desequilibrio en los bienes, una persona adquirió 3 propiedades, la otra no adquirió nada, se dedicó al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos, era la cocinera, era el chofer, era la persona que tenía la casa, la enfermera, la nana, la que realizaba todas las labores del hogar. Al momento de separarse no le puede decir, no, pues ¿sabes qué? Tú no adquiriste nada, pobrecita de ti, yo me voy, adiós. No, tiene que haber una compensación económica que establecer hasta el 40% de los bienes que se tengan. Esto es nada más exclusivamente para el régimen de separación de bienes. Porque antes era diferente y los de que estaban al nombre de él, al momento de separarse, ella se quedaba sin nada y desprotegida. Ahora la ley ha establecido que esas labores que no fueron remuneradas les está otorgando a la mujer esa compensación para que no queden desbalance y queden desprotegidos. ¿Sí? Escuchamos todo esto y pareciera que es algo bastante complicado. Pero por eso están ustedes, para que lleven todo ese proceso. Porque por eso mucha gente opta y dice, yo no me divorcio. Vivimos separados, pasan los años y la gente me entiende que es importante divorciarse. ¿Qué derechos adquiero al divorciarme? ¿Cómo es mi vida después de ese divorcio a nivel jurídico? A nivel jurídico te diré que si las personas no se divorcian, no resuelven esa situación, va a pasar que los bienes que sigan acumulando van a estar en sociedad con la persona que se casó, dependiendo del régimen bajo el cual se haya contraído ese matrimonio, se haya celebrado ese matrimonio. Entonces sí es importante que resuelvan la situación legal de qué es lo que va a pasar por los bienes, porque obviamente si las personas al momento de que se decreta el divorcio queda disuelto el vínculo, pero no se establece en ocasiones cómo se van a liquidar esos bienes, va a depender de bajo qué régimen se hayan casado y van a tener que solicitarlo incidentalmente una vez que ya se haya dictado la sentencia, de la manera como se vayan a repartir. Si los bienes van a pasar a nombre de ella, si los bienes van a ser por nombre de él, porque también a veces sucedía y ha sucedido en algunos casos, la mujer que es la que quiere o solicita el divorcio y dice, mira, yo me voy a divorciar, los bienes yo me los voy a quedar, tú pagas las deudas, pagas la tarjeta de crédito, me vas a pagar una pensión a mí y una pensión para los hijos. Y ahí tenés, y no es así. O sea, tiene que haber un ajuste. Si trabajan los dos, no hay obligación de que el hombre o la mujer o cualquiera de los dos, en este caso que ya hay una equidad de género, cualquiera de los dos pueda solicitar el divorcio y si trabajan no hay obligación de otorgarse pensión alimenticia. Y eso que nos explica de la pensión es un punto claro e importante porque lógicamente que te sientes afectado al dar una pensión cuando se le corresponde y hay quienes buscan la manera de librarse de eso. Sí pasa, Arturo, que en ocasiones cuando alguien quiere divorciarse y ya le habla a uno de las obligaciones que tiene, que pagar una pensión, que tiene que es convivir con sus hijos, ya se desentiende y ya no le interesa. Lo atractivo para ella es nada más solicitar el divorcio, pero atendiendo al interés superior de los menores, es que precisamente por eso se puede demorar un poco más en trámite o el juicio, porque se resuelva primero que lo referente a la pensión alimenticia, que va a ser en proporción a los ingresos que tenga la persona que deba tomar la pensión y a las necesidades del menor o los menores que tenga. El juez tiene que saber, porque el juez no está con su bola de cristal, el juez tiene que saber cómo es que viven. Si van a colegio, tienen que seguir yendo a colegio. Si están en una escuela pública, no los puedes cambiar a colegio para que la otra persona pague una cantidad mayor. Tiene que saber los gustos, las preferencias, a dónde asisten, y cómo es la convivencia, si tienen seguro, si cuenta con una casa propia, si están rentando, los servicios que se tienen que pagar mes con mes, que tiene que ser una obligación de los dos.
contribuir a la manutención de los hijos. Sí. Y eso estamos hablando, pero yo también he escuchado un concepto, licenciada, ahora sí que, y permíteme aclarar, y seguramente que nos está viendo, compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? ¿A qué se requiere ese término? La compensación económica es una de las nuevas modalidades en los códigos civiles que antes no existía. Antes alguien solicitaba el divorcio. Si se casaba bajo el régimen de separación de bienes, todo lo que hubiera acumulado dentro del matrimonio era suyo. Y la otra persona que por haberse dedicado al cuidado del hogar, a la crianza de los hijos, y que no hubiera tenido alguna remuneración en una fuente de trabajo fuera del hogar, en el momento que solicitaban el divorcio, se quedaba sin nada. Entonces, la ley estableció que no era justo este desequilibrio. Entonces, se implementó esta indemnización, que es una forma de compensar. Esa es la compensación económica, compensar al que no adquirió bienes durante el matrimonio, pero es exclusivamente a las personas que se casaron bajo el régimen de separación de bienes, porque antes se casaban bajo ese régimen y si al momento de solicitar el divorcio uno no tenía nada, el otro había adquirido, se quedaba igual, o sea, no se había empobrecido, la otra persona había adquirido una riqueza y no compensaba. Entonces, actualmente para poder solicitar el divorcio y tomando en cuenta o atendiendo al régimen que se casara, si es sociedad legal, pues ya se sabe, es mitad y mitad de los bienes que se hayan adquirido. Si es sociedad conyugal, entran los bienes que se hayan adquirido en el momento de casarse. Pero en este caso, si es separación de bienes, no vienen nada más, no entran a formar parte de la otra persona los bienes que se hayan adquirido por uno solo de los cónyuges. Ahora tiene ese deber de compensar y es un derecho que tiene la otra parte que no adquirió a ser compensado. Puede ser en dinero, puede ser en un porcentaje que aquí en Jalisco es hasta un 40%. Y ese aspecto es clave, pero también los bienes. ¿Cómo se separan los bienes? ¿Los determina el juez, ellos mismos, cada uno de sus abogados? ¿Cómo es esa separación de bienes? Cuando se tramita un divorcio por un consentimiento, se ponen de acuerdo los dos. ¿De qué manera se van a repartir los bienes? Si hay una hipoteca, la ley señala que se tiene que pagar por los dos. Y al momento de que se liquide, se reparten el 50%. Igual cuando se tramita un divorcio por mutuo consentimiento, se pueden establecer las bases y de que, por ejemplo, los bienes pasen a ser de uno u otro de los solicitantes. Esto es diferente cuando no se ponen de acuerdo y que tramitan un divorcio y causado, la ley señala que deben de repartirse al 50%. Si estos están pagados, aunque el otro no quiera, porque a veces dicen, yo trabajé, yo los pagué, pero en este caso trabajaron los dos, uno en casa y otro fuera del hogar. Entonces se reparten al 50%, que cuando se firma un convenio, el juez va a respetar de la forma como ellos deciden. Incluso a veces los bienes se nos transmiten, o se los ceden, o se los donan a los hijos. Y también es respetable. El juez respeta eso. Siempre que se trata de bienes pagados, porque a veces todavía no está pagado el bien y ya se andan peleando por la hipoteca, que lo que tienen es una deuda. Cuando hay deudas y hay bienes, se paga primeramente en los bienes, o sea, se vende el bien, se pagan las deudas y de lo que quiere se reparten al 50%. Y otro aspecto que mencionó la licenciada clave, aparte de los bienes, es los hijos. En la custodia, ¿cómo se determina esa custodia? Igual en el divorcio por mutuo consentimiento, las partes son las que deciden quién va a ejercer la guardia y custodia o quién va a seguir ejerciendo la guardia y custodia, porque a veces ya tienen años de separación. Entonces, en el caso de que no haya un divorcio por mutuo consentimiento o que no haya un acuerdo en el divorcio encausado, el juez va a decidir con quién de los dos o quién de los dos es más apto para ejercer la guardia y custodia, que lo toman aquí como referencia desde el momento de la separación. ¿Quién se quedó con el hijo o por los hijos? ¿Con quién están más habituados? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién
estar pendiente de sus tareas, quién se hace cargo de ellos, por quién se sienten más a gusto, el juez va a determinar, de acuerdo al interés superior de esos menores, con quién deba quedarse. Cuando faltan uno de los progenitores, el que es del otro, que sobrevive es el que se hace cargo de ellos. En ocasiones, si tienen ya relaciones de pareja, o el que sobrevive no puede hacerse cargo, puede confiarse esta guarda y custodia a los abuelos, que son los que van a hacerse cargo del cuidado y de tenerlos a su cargo a esos menores. Y no nada más hablemos de los menores, también los discapacitados, que aunque sean mayores de edad, tienen que ser custodiados por alguno de los padres o alguno de los familiares. La guarda y custodia es quien los va a tener a su cargo y bajo su cuidado. Se dicen que se guardan los bienes, se custodian a los hijos, y en este caso sí es importante, se maneja en todos los juicios quién va a hacerse cargo del cuidado de ellos, ya sea en un juicio de divorcio o propiamente un juicio donde se disputan aquí en la guardia y custodia de ellos. Y fíjese, licenciada, que un punto importante, hablando de la palabra custodia, me pareció clave esa definición y el énfasis que le dio. ¿Qué pasa también con las mascotas? ¿Ha habido hasta una entre polémica o qué será? Un hueco dentro de la ley con las mascotas que también ya son a considerar. En las mascotas, desafortunadamente en los códigos civiles se toman como si fueran muebles, o sea, son bienes, son muebles, aunque sean seres vivos y muchas personas muy encariñadas pues con las mascotas, no forman parte de los convenios. Sin embargo, cuando hay menores de por medio, sí se tiene que fijar en los convenios quién se va a quedar con la mascota, que claro, si hay una estrecha relación entre los menores con la citada mascota, se van a quedar con los niños, o con quien se quede en el hogar, quien vaya que esté en la guardia y custodia, es ahí donde se quedan. Cuando no hay hijos de por medio y que hay, entran en disputa, pues ¿quién va a ser el que va a quedarse con la mascota? Se atiende a lo que venga en el carnet, quién es el propietario. Si se demuestra que ambos se hicieron cargo de la mascota, los dos lo alimentaban, los dos contribuían en sus vacunas, en todos sus pagos, y los sacaban a pasear, y todo, pues pueden establecer entre ellos de mutuo acuerdo quién los va a tener. Es diferente a, por ejemplo, los perros, los perritos, es diferente a los gatos que son más territoriales. Estos les quería problemas de salud y nos andan moviendo de un lugar a otro. Pero tratándose de las mascotas, sí, no hay duda que tienen que estar donde estén los menores. Siempre que los menores les gusten las mascotas. Claro, y ahora que hay mascotas que son como hijos, ¿no? Los quieren tanto que Los gatijos y los perrijos. que es algo complicado. Ahora, vamos a suponer una persona que se quiere divorciar y dice, me quiero divorciar. ¿Cuánto tiempo lleva ese trámite? Porque yo me quiero casar nuevamente. Después de qué tiempo me lleva ese trámite y en qué tiempo me puedo volver a casar. Esa es una pregunta muy difícil porque aunque debería de ser más rápido, aquí tenemos la desventaja de que hay juzgados que trabajan muy lento. Entonces un divorcio puede durar un año o más, aunque sea un divorcio sin expresión de causa. La clave aquí es si hay hijos o no hay hijos. Porque cuando no hay hijos o que estos son mayores de edad, no se regula nada sobre la guarda, custodia, pensión alimenticia, un régimen de convivencia, y entonces es más rápido. Pero cuando hay hijos de por medio, el juez no tiene la información para saber qué cantidad va a fijar de pensión, con quién deben ser confiados los hijos, puede ser muy tardado. Incluso en los casos en los que no hay menores de por medio, hay jueces que son muy lentos y no quisiera meterme en problemas de decir, pero hay juzgados que tardan más de un año en que se resuelva esa situación. Sin embargo, hay una gran ventaja a diferencia de otros años. Antes la persona se divorciaba y tenía que esperar un año para volverse a casar, o dos, dependiendo si era considerado el cónyuge culpable, el que había dado motivo para ese divorcio. Entonces, a veces el que más le urgía casarse era el cónyuge culpable y tenía que esperar 2 años. Actualmente no. Ya se pueden divorciar en 2, 3 meses si no hay hijos, y se puede casar inmediatamente entregando una data de divorcio. En ese mismo momento se puede casar.
y ya no tiene que esperar tiempo para volver a hacerlo. Ah, qué caray. No aprenden estas personas, pero bueno, sí, puedes hacer caso. Pero si estamos periódicamente en Jalisco y estoy viviendo en Colima, en Aguascalientes, ¿hay algún trámite diferente si es un divorcio en un estado donde yo no me casé? El impuesto competente aquí para tramitar el divorcio es el juez del último domicilio que hayan tenido. Incluso cuando se trata de un divorcio ante notario, en los estados que se regula, porque no es aplicable en todos los estados. En los estados que sí se regula el divorcio ante notario, lo pueden hacer ante el notario del lugar donde vive. Entonces, para tramitar el divorcio basta que las personas se encuentren aquí, independientemente de donde hayan nacido o donde hayan celebrado ese matrimonio. Una persona de Cancún que se haya casado en la Ciudad de México, que haya establecido aquí su último domicilio, aquí es el competente para tramitarlo. Incluso en Estados Unidos se va a radicar allá, pero aquí tuvieron el último domicilio conyugal, entonces aquí, que es donde fue el último domicilio, donde se tiene que tramitar el divorcio. Yo he escuchado también gente que se divorcia, pero ellos no piden un divorcio, piden la nulidad de matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es diferente. Mira, cuando existe un matrimonio válido, las personas se divorcian, que se va a disolver el vínculo. Cuando las personas se casaron, y ese matrimonio es seguro porque se han casado entre parientes, porque haya una usurpación de personalidad, alguien se hizo pasar por otra persona, hay un error, y creíste que te habías casado con Juan y era Pedro. Entonces, aquí ese matrimonio no surtió efectos. Aquí lo que se tiene que solicitar es la nulidad de ese matrimonio. Eso es diferente. Se disuelve un vínculo cuando fue válido. Pero, por ejemplo, el caso más común de nulidad es cuando una persona que ya se casó, que no ha disuelto ese vínculo y se vuelve a casar, ese segundo matrimonio, o a veces se casan 2 o 3 veces, esos ulteriores matrimonios no son válidos. Se tienen que anular, se tienen que unificar. Eso es diferente también en materia eclesiástica o en iglesia. En la iglesia las personas se casan y juran amarse por el resto de sus días, no un día sí, un día no. Entonces, ese matrimonio se puede anular, pero ese es diferente. El matrimonio que cuenta para las sociedades, el matrimonio que se celebra ante un oficial de registro civil, esto es aquí en Jalisco, en la Ciudad de México es ante un juez. Entonces, en los estados que se reúne aquí la mayoría, ante un oficial de registro civil, se puede disolver, y esto es simplemente porque uno de los dos lo solicite. Pero se puede anular cuando hubo un error, cuando la persona ya había sido casada sin disolver el vínculo anterior, ahí esto es nulidad. Esta es la diferencia. Y yo, bueno, vaya, es muy buena la diferencia, pero he escuchado gente que dice, yo para evitarme problemas, me formo de divorcio. Cada quien por su lado, cada quien su vida. ¿Qué consecuencias trae el no divorciarse? Sí hay grandes desventajas porque, por ejemplo, tú estás casado, ya estás separado. En el estado civil no se define cuando tú te separas, no te dicen separado, no. Es casado, divorciado o viudo. Ese sería otro estado civil, soltero. Pero hablemos de las personas que se han casado y que tienen años separados. Entonces, estas personas si adquieren una propiedad, están adquiriendo un 50% nada más, porque como están casados, tienen una sociedad con esa otra persona con la que contrajeron matrimonio, y al momento de que quieran vender esa propiedad, pues ahí van a ver que tiene que repartirse al 50%. Esa es una gran desventaja. También no es cuando hay deudas. A ti te pueden llegar a embargar por una deuda que contrajo tu esposa, y que tú digas, bueno, pero si ya estamos separados, sí, pero subsiste ese vínculo. Entonces es importante resolver la situación legal y no nada más decir, bueno, ya estoy separado como lo creen que es un mito. Tengo 10 años de separado, ya automáticamente estoy divorciado. Eso no es cierto. Así tengan 10 años, 20 años, 50 años de estar separados, ese matrimonio es válido. No quedan automáticamente separados, a menos de que haya una orden judicial, una orden de pues una sentencia
que así lo establezca o un acta administrativa en el caso de que el divorcio se tramite ante el oficial del registro civil. Y en dado caso que se haga un trámite de divorcio, termina todo el proceso, se acabó, no se vuelve a abrir ese caso. Si cumplen, o sea, si cumplen los dos con las cláusulas que firmaron en el caso de que sea un divorcio por mutuo consentimiento o un divorcio incausado en el que hayan celebrado un convenio, mientras cumplen no hay problema. En la mayoría de los casos a veces no se liquida la sociedad, pero si ahí establecen las bases de quién se va a quedar con qué bien, pues lo finaliza. Se abre el caso o se reabre el caso cuando hay incumplimiento. Por ejemplo, de pensión alimenticia. La cantidad que acordaron que iba a aportar el padre que no tiene la guardia y custodia, que iba a otorgar una pensión, no la da. Cuando el que quiera de pasar a convivir con los hijos determinado día, no acude. Cuando hay un incumplimiento de algo, entonces se tiene que reabrir el caso. También en los casos en los que incidentalmente ya no tienen los mismos ingresos. Se fijó una cantidad de 5 o 10 mil pesos. La persona pierde su empleo o percibe menos. Entonces tiene que reabrirlo para decirle al juez, pues ya no puedo otorgar la misma cantidad que me fue fijado, la misma cantidad que yo me obligué a otorgar. Entonces en ese caso se puede solicitar una disminución de pensión. O en los casos distintos, antes si la persona cuando firma un convenio se obliga a dar 5 mil pesos porque ganaba 10 o 15 mil pesos, pero después asciende y ya tiene un ingreso mayor. Entonces la otra parte, quien representa a los hijos, puede solicitar el incremento de esa pensión. Es decir, cuando firmamos el convenio, él era un empleado de 15 mil pesos eran sus percepciones, ahora gana 50. Las necesidades de los hijos ya son las mismas. Antes eran de leche y pañales y ahora son universitarios, ya ingresaron a la universidad, entonces los gastos son mayores, tienen que subir esa cantidad de pensión. Entonces, también se reabre el caso cuando se fijó una cantidad de pensión y la persona que quedó de otorgar una cierta cantidad, ya los hijos adquirieron la mayoría de edad, ya dejaron de estudiar, ya se casaron, ya se emanciparon, entonces se tiene que abrir el caso para que cese la pensión, porque si no le van a seguir descontando en su trabajo esa cantidad que se le fija. Esos son los casos en los que se le abre, por cualquier duda que hay, o que hay incumplimiento, o que hay un incremento, que hay una disminución de la pensión, se tiene que reabrir para que el juez tenga conocimiento, va a darle a la otra parte lista y se van a poner de acuerdo. Si no hay acuerdos, el juez igual decidirá si procede ese incremento o esa disminución, o en el caso del cese, porque a veces dicen, ya cumplió la mayoría de edad, sí, firmamos un convenio, pero ya son mayores de edad, yo ya no estoy obligado a dar pensión. Claro que sí, si siguen estudiando los hijos. Y en algunos casos el juez dice que se cite para que diga si siguen necesitando la pensión. Si están estudiando, porque acrediten que están estudiando, la obligación de pensión va a continuar hasta que terminen sus estudios o hasta que tengan 24 o 25 años de edad. Fíjense que esto, o lo que nos comparte, licenciada, no queda la menor duda de que hay que siempre, en algún proceso que vayamos a cumplir o a llevar de divorcio, asesorarnos con un profesional, alguien que esté actualizado, que te dé todo el panorama, que llegue a un buen acuerdo. Hace poquito estaba platicando con una persona que hay abogados muy duros, muy inflexibles, que tratan de dañar al contrario, cuando hay otros que tratan de llegar a acuerdos que creo que no pasan para ambos, inclusive hasta para los hijos, si los hay, incluyendo las mascotas, porque cada mascota batallaría o sufriría en una separación. Por eso es importante estar siempre con profesionales, con gente que esté actualizada. Y pues usted es un especialista en esto. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarla en caso de requerir sus servicios? El domicilio de la oficina es calle Ermita, 1035. Estamos cerca del Hotel Lee, una cuadra del Hotel Lee, a media cuadra de Lázaro Cárdenas y a una cuadra de López Mateos, aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Algún teléfono o alguna página donde la puedan contactar? Sí, el teléfono es 33 24 56 80 56 y 331 170 10. Igual van a estar apareciendo por ahí todos los datos de contacto para con usted, porque la verdad es muy interesante. Si podemos pasar
oraciones platicando de esto porque, claro, la ley ha cambiado y es importante estar conscientes. Sí, sí es importante sobre todo que acudan al profesional especialista en este tipo de casos en el área familiar, porque cuando una persona que llevó un caso laboral a veces tiene desconocimiento en lugar de nivel y les va a afectar más. Entonces, yo incluso no podría llevar un asunto penal porque en lugar de sacar de la prisión a alguien, en lugar de ayudarle, lo resulta más con mi desconocimiento. Entonces es importante acudir al especialista dependiendo del área al que requiera los servicios. En este caso, el área familiar es muy extenso. Comprende las pensiones alimenticias, los juicios de custodia, de convivencia, el juicio de paternidad, los divorcios, las separaciones, los juicios hereditarios, sucesorios, intestados, y todo lo relacionado con la familia y con el patrimonio y sus bienes. Entonces, sí es importante que estén enterados, sepan de los cambios y acudan con un profesional que esté titulado también, de que eso cuenta mucho. Así es, ya no vaya con el compadre, con el amigo que tuvo un divorcio, cada uno es diferente. Y aquí con la especialista, con la que está al 100 en su trabajo, licenciada, es la mejor opción. Licenciada Laura Hernández, muchísimas gracias por su entrevista, por compartir con nosotros esta información. Estoy seguro que le va a ser muy útil a todos los que están viendo. Y ya tienen sus datos, cualquier cosa que necesiten, aquí está para apoyarnos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por esta entrevista, gracias por acompañarnos. Ayúdenos a compartir esta información. Pero sobre todo, recuerden, siempre que necesitemos de algo hay que acudir con un profesional. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta pronto.